Estás en Matemáticas Súper Explicadas. Y el día de hoy vamos a resolver la lección 32 del libro de desafíos matemáticos de sexto grado. El título es El IVA. Consigna. En equipos, resuelvan los siguientes problemas. Pueden auxiliarse con su calculadora. Si pensabas que nunca ibas a ver esta indicación en un libro, pues te equivocas. En esta ocasión, sí puedes usar calculadora. Y cuidado, porque cuando te dicen que puedes usar calculadora, es que te van a poner un problema de alto grado de dificultad. Vamos a ver cuáles son los dos problemas de este desafío. Número 1. El precio de una refacción es de 240 pesos. A esta cantidad se debe agregar 16% de IVA. ¿Cuál es el precio de la refacción con el IVA incluido? ¿Lo puedes resolver con calculadora? En desafíos anteriores, hemos aplicado el concepto y la comprensión del 10% para poder calcular los porcentajes que se nos piden. ¿Por qué el 10% era fácil de usar? Porque calcular el 10% de cualquier cantidad es algo muy sencillo que se puede hacer en la mente. Y si no, recuerda esto. ¿Cuál es el 10% de 240? Pues 24. Simplemente el punto decimal se recorre un lugar hacia atrás. Aquí, como hay un 0 al final, pues prácticamente desaparece el 0. Si has visto los desafíos anteriores, esto lo haces de inmediato y mentalmente. Así que aquí ya teníamos el 10%, pero nos piden el 16%. Entonces procedíamos a calcular, por ejemplo, ahora el 5%. ¿Y cuál es el 5% de 240? Pues aplicando la variación proporcional, si el 10% era 24, el 5% tiene que ser la mitad de 24, ya que 5% es la mitad de 10%. Y eso nos da 12. Hasta aquí ya llevamos entonces 36 pesos de IVA. Pero esto apenas es el 15%, porque sacamos 10%, que era 24, sacamos 5%, que era 12, y lo sumamos. Nos falta el 1%. Y pues una estrategia sería buscar la quinta parte de 12 para calcular el 1% y luego sumárselo a 36, pero entonces el proceso se empieza a hacer más largo. ¿No habrá una manera más rápida, fácil y eficiente de calcular cualquier porcentaje? Pues claro que hay una forma más rápida. Pero pon mucha atención para que comprendas esto. Así como es fácil calcular la décima parte de cualquier número porque nuestro sistema es decimal, también es fácil calcular la centésima parte de cualquier número, porque el 100 es 10 por 10. Nuevamente aprovechamos el sistema decimal. Y así, si queremos saber cuál es la centésima parte de 2600, lo tendríamos que dividir entre 100. Y veríamos que para empezar toca a 2 y sobran 60. Bajo el 0 toca a 6 y sobra 0. Nos da 26. Prácticamente como eliminar estos dos ceros. Y entonces si alguien te pregunta, ¿cuál es la centésima parte o el 1% de las siguientes cantidades? Se puede responder mentalmente y en segundos. El 1% de 600 es 6. De 7.200, 72. De 5.454 y de 900 es 9. Tan sencillo como eliminar los dos ceros que tienen al final, ya que cuando divides entre 100, esos ceros desaparecen. ¿Ves qué fácil es calcular la centésima parte o el 1% de cualquier cantidad? Ah, pero estás pensando, pero esos números terminan en doble cero. Y cuando no terminan en doble cero, como en estos números, ¿cuál es el 1% de esas 5 cantidades?
Pues cuando lo dividas entre 100 para encontrar la centésima parte, que es el 1%, simplemente el punto decimal, que está al final de los enteros y no se escribe, se va a mover 2 lugares hacia atrás. Así que la respuesta es 3.28. ¿Y el 1% de 536? 5.36. Y la otra es 4.60. Y la otra es 1.75. Y la otra es 2.40. Claro que si son decimales y terminan en 0, ese 0 se puede quitar. Y ahí tenemos ya rápido y mentalmente el 1% de todas esas cantidades. Y observa que al final está el número que estábamos buscando. Hemos encontrado el 1% de 240. Ahora te toca a ti deducir la segunda parte. Si ya tengo el 1% de 240 y es igual a 2.4, entonces ¿cuánto será? El 16%. Le pones una pausa e intentas deducir la segunda parte de este razonamiento. Bien, vamos a ver si lograste llegar a una conclusión. Nos están pidiendo el 16% de 240. Y ahora sabemos que el 1% es 2.4. O 2 pesos con 40 centavos. ¿Qué es ahora lo más lógico que se tiene que hacer? Pues el 16% va a ser 16 veces el 1%. Es decir, simplemente vamos a multiplicar 2.40 por 16. Y eso nos da 6 por 0, 0, 6 por 4, 24, llevo 12 por 6, 12 y 2, 14, y abajo va 240, y sumamos todo esto y nos da esta cantidad. 3.840, pero hay que poner el punto ahí. 3840. Eso es el 16% de 240. ¿Y eso es lo que va a pagar? Claro que no, ya que lo que tiene que pagar es el precio de la refacción con el IVA incluido. Y aquí nada más entonces sumamos 240 más 3840. Y eso hasta un niño de primero lo puede hacer mentalmente, ya que 240 es un múltiplo de 10. Le sumamos 38 y nos da 278 con 40 centavos. Esta entonces es una estrategia para calcular porcentajes. Encontrar primero el 1% y luego multiplicarlo por el porcentaje que nos piden. Y esto lo podemos aplicar a cualquier problema. Si alguien me pide calcular el 16% de 384, lo primero que haría sería encontrar el 1% de 384, porque eso es rápido. Mentalmente ya sabemos que es 3.84. Pero esto es el 1%, y lo que quiero es 16%. Así que va a ser 16 veces 3.84, y eso se resuelve multiplicando. Y obtenemos 6144. ¿Y si alguien me pide el 35% de 462? Pues procedo igual. Primero encuentro el 1%, que mentalmente ya sé que es 4.62. Y como esto es el 1%, obviamente el 35% sería 35 veces 4.62. Y eso se resuelve multiplicando. Y eso nos da 161.70. Es decir, el 35% de 462 es 161.70. Observa que el 35 está aquí y el 462 está aquí. Y estos dos números fueron utilizados para obtener el resultado. ¿Te das cuenta que esto está muy fácil? Pero vamos a pasar a la última pregunta. Y esta es una de esas preguntas que a veces nadie puede resolver en el salón. Incluso después de varios intentos de hacer equipos, de buscar diferentes estrategias, resulta que no aparece el resultado correcto.
Y para empezar tenemos que comprender cuál es el problema y por qué este está más complicado. El problema dice, otra refacción cuesta 415 pesos con 28 centavos. 415.28. Con el IVA incluido. Y el IVA es de 16%. ¿Cuál es el precio de la refacción sin el IVA? Es decir, ¿cuánto costaba antes de que le aumentaran el IVA? Esto se complica porque primero no sabemos cuál era el precio original. Aquí va el precio original. Pero además se le aumentó el 16% de IVA, o sea, el 16% del precio original. Y al sumar las dos cantidades, obtenemos 415 pesos .28. ¿Cómo podemos encontrar el valor original, el precio de la refacción sin el IVA? Si después de plantearlo así, quieres hacer el intento de resolverlo, adelante. Pero de una vez te advierto que si llegas a la respuesta de 348 punto algo, está equivocado. El error que comete la mayoría de las personas y de los niños es que se ponen a calcular el 16% de esa cantidad, de 415.28. Y eso no tiene nada que ver, ya que el 16% fue calculado contra esta cantidad, así que es un número diferente si lo haces así. Por esa razón, a veces se requiere un análisis más profundo. Vamos a plantearlo entonces de esta forma. Suponemos que algo cuesta 200 pesos y le van a aumentar el 16% de IVA. Entonces tenemos 200 pesos más 16 pesos por cada 100, pues serían 32 pesos y pagaríamos entonces al final 232. Hasta ahí todo se ve muy obvio. Pero imagínate que esta cantidad y esta no las conocemos. Aquí entre nos ya sabemos que son 200 más 32, pero en el problema que nos plantean no las conocemos. Así que imagina que no están. ¿Cómo se resuelve? Pues analiza lo siguiente. Esta cantidad que está aquí representa el 100% del total, o sea, el precio original. La cantidad que va aquí es un 16%. Si sumamos estas dos cantidades, el resultado es obviamente 116%. Eso significa que esta cantidad, 232, tiene el 116% del total del precio. Ojo con eso, porque sabiendo que 232 es el 116% del total, podemos encontrar el 1%. Pero claro, aquí el 1% no lo encontramos dividiendo entre 100, porque 232 no es el 100%. El 100% ya quedamos que es esta cantidad que está ahí. Entonces, ¿entre cuánto debemos dividir 232 para saber cuál es el 1%? Pues obviamente entre 116. Ya que esa cantidad, 232, es el 116%. Así que al dividir entre 116, sabremos cuánto es el 1%. Y esto está fácil porque elegimos números sencillos. Nos da 2 y sobra 0. Así que 2 es el 1%. ¿Cómo encuentro el 100%? Pues multiplicando 2 por 100. Y eso me da 200. ¿Y cómo encuentro el 16%? Pues multiplicando 2 por 16. Y 2 por 16 me da 32. Y ya encontré el precio original y el IVA. Y esto usando el puro razonamiento y análisis. Así que, si crees que ya puedes resolver el problema más difícil de este libro, ha llegado el momento de que le pongas una pausa
e intentes encontrar la solución del problema número 2. Muy bien, vamos a ver. Espero que realmente hayas hecho el intento, porque solamente así se desarrollan las habilidades matemáticas. Vamos a revisar si llegaste a la respuesta correcta. Aplicando el mismo procedimiento que el anterior, sabemos que esta cantidad representa el 100%, esta el 16% y entonces esta es el 116%. Así que para encontrar el 1% original, debo dividir la cantidad final entre 116, ya que 415.28 representa el 116% del total. Esta división tiene punto decimal. Cuando hay punto decimal en el interior, nada más se sube el punto y se procede a hacer la división como si nada. Y por esa razón te pidieron usar calculadora para que no te preocuparas de si sabes dividir o si sabes restar o si sabes multiplicar y solamente te preocuparas por cómo resolver estos problemas. Toma en cuenta que si te dan una calculadora y puedes resolver los problemas, eres muy hábil con las matemáticas. Y si te quitan la calculadora y entonces ya no lo puedes resolver, significa que todavía no dominas la división o la multiplicación o la resta. Pero la habilidad matemática la tienes. Resolviendo la división obtenemos 3.58. Y ese número es el 1% original. ¿Qué hacemos ahora con ese número? Pues multiplicarlo por 100 para obtener el número original que estábamos buscando. Pero multiplicar por 100 es muy fácil, se puede hacer mentalmente y esto nos va a dar 358 pesos. ¿Y ese es el resultado? Así es. La respuesta es 358 pesos. Ese es el valor perdido. Y si queremos encontrar el 16% del IVA, pues multiplicamos 3.58 por 16, ya que 3.58 es el 1% y quiero el 16%. Y nos da un total de 57.28. Ese es el IVA. Y puedes comprobar si sumando estos dos nos va a dar 415.28, lo cual comprobaría que la respuesta 358 es correcta. Y si lograste resolver este problema, has dado un paso impresionante en la resolución de problemas de porcentajes. Y si no lo pudiste resolver, pues qué bueno que estás viendo el video, porque aquí vas a comprender poco a poco las matemáticas súper explicadas.